Pues el cine documental para mí es una forma de poder expresar cosas, pero sobre todo es una forma de cuestionar las formas, ¿no? De cuestionar los discursos, de cuestionar las imágenes, de cuestionar cómo montamos las imágenes y sobre todo, más que una única herramienta de expresión como algo así neutro, es sobre todo una posibilidad de alterar un poco, pues bueno, el estado de las cosas, ¿no? El estado de los discursos y el estatus de la imagen y bueno, y en realidad sobre todo me interesa para cuestionar la sociedad actual, ¿no? Pues sí conocía Punto de Vista porque bueno, yo soy de aquí y lo conocí desde bien adolescente, diría yo, ¿no? Y para mí siempre ha sido un festival muy importante. Yo creo que muchas cineastas que hemos crecido también en Pamplona y que hoy en día estamos haciendo películas y que además nos ayudamos y hacemos muchas cosas juntas, digamos que todas estamos de alguna manera en las películas de todas. Creo que ha sido un festival muy importante para nosotras porque ha sido un punto de encuentro, ¿no? Yo creo que hemos crecido con este festival, ¿no? Bueno, pues yo creo que un festival de cine documental puede aportar a la sociedad sobre todo un poco lo que decía antes, ¿no? Como miradas y discursos que nos puedan llevar a otros lugares de lo posible, ¿no? También entiendo que otro tipo de discursos como pueden ser la palabra escrita, como pueden ser otro tipo de narrativas, nos abren también otros mundos, pero entiendo que el cine documental pues tiene el potencial de la imagen en movimiento y eso nos puede abrir muchas posibilidades. Entonces yo lo que le pido a un festival de cine documental es que nos traiga otras miradas, que arriesgue también a la hora de traer esas miradas, que creo que Punto de Vista en ese sentido siempre ha tomado riesgos, ¿no? Y le pediría eso. Bueno, al momento de abrir esa caja donde estaban las cartas y las fotografías que yo guardaba de mi estancia en prisión fue un momento muy potente, ¿no? Porque yo hacía unos años que tenía esa caja, en casa de mis padres y no la quería abrir y entonces tuvieron que pasar como 6 años o algo así hasta que yo la volví a abrir y aquel momento fue muy impactante porque yo encontré como mucha documentación que la tenía de alguna forma ya olvidada y de repente se manifestó ese archivo como con mucha fuerza, ¿no? Y bueno, fue impactante porque yo encontré en ese archivo muchas formas, tanto caligráficas como bueno, fotografías, como discursivas, o sea, muchísimas formas que hablaban de mí en un tiempo pasado, pero que en aquel momento en el que abrí esa caja habían pasado ya tiempo, yo había pasado por diferentes procesos, ¿no? Ya no hablaban tanto de mí, ¿no? Entonces sentí ese archivo como un archivo de repente lejano, ¿no? Y para mí eso fue un impacto, porque cuando se extraña de su propio pasado siempre es impactante, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ahí fue cuando tuve como una pulsión muy fuerte de hacer una película. Nunca lo había pensado hasta entonces y en ese momento como que tuve esa pulsión muy fuerte, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajar con ese archivo. Fueron, bueno, en total en la película han sido unos 4 años, pero con ese archivo así puramente, pues estuve casi 2 años. No todo el tiempo, obviamente, no todas las horas del día ahí, pero sí como 2 años dándole vueltas a cómo filmarlo, cómo abordar este archivo. Y bueno, al final me di cuenta que ese archivo me estaba aprisionando mucho, ¿no? Valga la redundancia, o sea, yo venía como a contar una historia sobre una situación en prisión y yo me sentía muy aprisionada por este archivo, ¿no? Entonces, de alguna forma empecé a pensar la película con ese archivo porque era parte de mí y lo reconocía como tal, aunque me fuese en ese momento lejano, pero entendía que era una parte que venía conmigo, ¿no? Pero también empecé a pensar en otro tipo de imágenes que se fugasen de ese archivo, ¿no? de lo rígido del documento, de la foto, que siempre es como un encuadre así muy rígido, ¿no? Sin muchas posibilidades de movimiento. Entonces me fui a otro tipo de imágenes y ahí empezaron a llegar imágenes que yo pues de alguna forma invoqué
en forma de más intuitiva, más de deseo, más de cómo romper la película por algún lado, porque me apetecía mucho también romper esa rigidez del archivo y bueno, y así llegué como un poco a lo que ha sido la peli que ha quedado ahora, ¿no? Pues la escritura de esta voz en off fue un proceso largo y fue sobre todo un proceso de destilar mucho la voz, porque tenía varias versiones bueno, la voz fue lo último que hice en la película, primero fue la imagen y luego fue la voz, y en esa voz no quería una voz en off como que dirigiese mucho al espectador, a la espectadora, ¿no? Que le dijese qué tenía que ver, qué estaba viendo, qué tenía que sentir, etcétera, ¿no? Entonces prefería buscar una voz, digamos, más descriptiva, que no entrase tanto a la emoción, ¿no? Y esto fue también un trabajo con Irati Gorostidi, que me acompañó un poco en todo este proceso de escritura, y entonces yo le mandaba lo que había escrito y le decía, bueno, cuando encuentres una emoción, pues, sabes, como rodéala de rojo y reescribo eso, ¿no? Porque al final había como una voluntad fuerte por mi parte de dejarle al espectador que hiciese un poco la suya, ¿no? Porque al final era un material muy sensible, es una experiencia sensible la del paso por prisión, y era muy consciente que si yo contaba eso en términos emocionales, pues de alguna forma iba a ser muy seductora con el público, ¿no? Y no me apetecía tanto eso, sino me apetecía más como cierta distancia, una distancia prudencial con la situación, con lo que se cuenta ahí, ni muy alejada ni muy apegada, sino una media distancia que me permitiese obviamente narrar lo afectivo de esa situación, pero sin explicitar la emoción, ¿no? Bueno, ha sido un proceso largo y ahora mismo estoy bastante contenta con lo que salió, pero fue mucha comedura de cabeza. Bueno, pues para mí la posibilidad de dudar ahora mismo es clave, ¿no? Y yo no reivindico una duda que paralice, entendemos la duda como una parálisis, ¿no? A veces dudamos de algo y nos quedamos como sin saber qué hacer, pero yo reivindico otro tipo de duda, que es una duda que tiene forma de cuestionamiento, ¿no? Cuando cuestionamos algo lo miramos frente a frente y lo preguntamos, ¿no? Y cuando hacemos estas preguntas, que yo creo que la película también lanza algunas preguntas, ¿no? Hay preguntas muy claves dentro de la película que las saqué además de una carta y resumen, bueno, una de las preguntas es vosotros, vosotras, habla de los activistas, ¿no? ¿Sois personas tristes con días alegres o sois personas alegres con días tristes, ¿no? Y para mí ahí esas preguntas a mí no me parece que paralicen, sino que abren todo un hilo de dilemas y de problemas que hay que abordar y que para mí hay que abordar desde lo humano y desde lo político, ¿no? Entonces, para mí la duda formulada de esta forma que estoy diciendo, pues es un espacio a conquistar o a reivindicar, mejor dicho, ¿no? Como desde lo político, porque creo que son esas dudas las que nos ubican en el mundo y frente y con las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la reivindicación que yo hago.